Hola, mira, yo me llamo Inmaculada Villegas, ¿vale? Y soy médico, soy neuróloga y trabajo en Granada, en un hospital de Granada. Granada es una provincia de España que está al sur de España, pertenece, bueno, a una provincia que está en Andalucía. Y en la ciudad de Granada hay dos hospitales, ¿vale? Y yo trabajo en uno de ellos. Está el Hospital Virgen de las Nieves, que se llama, que es un poquito más grande, y el nuestro, que es el Hospital Clínico, que es un poquito más pequeño, pero que tenemos muchas especialidades también. Es un hospital también, bueno, de segundo nivel, como se llama aquí en España. Yo soy neuróloga en ese hospital. Yo ahora mismo te hablo lo que yo hago ahora mismo, y luego te puedo comentar pues en otras épocas de mi vida que trabajo en otros hospitales y demás. Yo ahora mismo estoy sobre todo especializada en ictus, en pacientes con ictus. Entonces, básicamente en mi día a día solamente veo pacientes relacionados con ictus, salvo en la guardia, que es un poco lo que llegue a la guardia al hospital. Entonces yo la mayoría de los días estoy en la unidad de ictus del hospital, que es donde ingresan los pacientes con ictus que de evolución pues en las primeras horas, normalmente cuando el ictus ha ocurrido en menos de 24 horas, y en la unidad de ictus están pues 1, 2, 3 días, dependiendo de la necesidad de camas que haya. Y un poco lo que se hace en los pacientes con ictus en la unidad, pues son pacientes que están monitorizados con un seguimiento muy estrecho, porque las primeras horas en los pacientes con ictus es cuando puede haber algún tipo de complicación, y pues entonces se hace un seguimiento muy estrecho. Ese seguimiento lo hacen los enfermeros que están en la unidad de ictus, que le hacen controles de constantes, exploración neurológica, como cada muy poco tiempo, y luego nosotros los valoramos todos los días. Pues por la mañana vamos, revisamos a todos los pacientes con ictus, nos enteramos de la historia, le hacemos la exploración, revisamos todas las pruebas que se le han hecho. Son pacientes que están con una monitorización cardíaca las 24 horas, porque una de las cosas que hay que ver es si tienen algún tipo de arritmia cardíaca. Hay que revisar la telemetría, o sea, la monitorización cardíaca. Se les ajusta el tratamiento dependiendo de la etiología del ictus, de la situación en la que estén. Y a veces tenemos que hablar con otros especialistas, pues si precisan por rehabilitación, que lo vea el cardiólogo si tienen algún tipo de arritmia, en fin, dependiendo un poco de los problemas que vayan surgiendo. Eso es la mayoría de los días lo que yo hago. Entonces, la mañana llegamos al hospital, normalmente a primera hora hay una sesión clínica donde se comentan los pacientes que han ingresado, por qué han ingresado, qué tienen, qué pruebas se le han hecho, cómo ha evolucionado a lo largo de la guardia. Los pacientes nos los repartimos. Yo, como ya te digo, estoy en la unidad, o sea que yo llevo todos los pacientes de la unidad de ictus. Entonces pasamos planta, vemos a los pacientes, pedimos las pruebas, revisamos lo que tienen hecho, se les ajusta el tratamiento. Y, por ejemplo, en la unidad también hacemos Doppler. El Doppler es o estudio neurosonológico mediante ecografía, que es para valorar por la circulación cerebral de los pacientes. Vemos con los troncos supraórticos, la circulación intracraneal. Se puede hacer también ecocardiograma. Normalmente eso lo hacen los cardiólogos, aunque en muchos sitios pues ya lo están haciendo los neurólogos también. En fin, eso es una cosa que tenemos pendiente de hacer en nuestro hospital. Y luego eso, pues vemos los pacientes, ponemos los tratamientos, hablamos con los especialistas correspondientes, y a veces a primera hora, aparte de comentar los pacientes que han ingresado, hay una sesión clínica ya, bueno, pues para comentar algún tema de revisión, que siempre la da algún compañero, nos la vamos repartiendo, y todas las semanas tenemos 2 o 3 sesiones clínicas. Y luego los días que no estoy en la unidad, por ejemplo, pues tenemos consulta específica para pacientes con ictus también, pacientes que han sido dados de alta, pues para revisar las pruebas, cómo está el paciente, cómo ha ido, si ha aparecido alguna incidencia, para saber exactamente el por qué, cuál ha sido la causa del ictus y ajustar el tratamiento. Y si necesitan más pruebas, pues irlas pidiendo, en fin, valorar al paciente. Ana. Pero es un problema para ti en neurología o sus horas son más manejables. Sí, no, son más manejables. Aquí en general en España, en lo que es la pública, en los hospitales públicos, normalmente se trabaja por la mañana de 8 a 3, y luego ya el problema son las guardias. Las guardias que son el horario complementario desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces el problema en lo que es el trabajo diario, lo normal es que sea, ya te digo, por la mañana de 8 a 3. O sea que son 35, ¿no? 40 horas a la semana. El problema son las horas extras de guardia. Además, aquí en España
esas horas extras se pagan como horas de guardia, pero tampoco están muy, muy, muy bien pagadas y, y además no puntúan como tiempo trabajado, o sea, se considera que son como horas extras y entonces no puntúan en la jubilación. Todas esas horas de guardia que hemos hecho no nos las están contando como para pagarnos más en la jubilación, esas no se cuentan para algunas cosas. Entonces, aquí los médicos nos quejamos mucho porque depende de las especialidades y del hospital donde estés, pues tienes que hacer más o menos guardias, depende un poco donde estés, cuánta gente hay haciendo guardias, depende, pues no sé, en los servicios a lo mejor que están más envejecidos, porque a partir de los 55 años en España se supone que puedes dejar de hacer guardias, salvo que haya muchísima necesidad en el servicio. Entonces, a lo mejor si el servicio tiene mucha gente por encima de 55 años y hay poca gente joven que pueda hacer guardia, pues esa gente está como muy saturada de guardia. Entonces, eso ya va a depender mucho de la especialidad, del hospital donde estés, de las guardias que tengas que hacer, que es un poco lo que le quita la calidad de vida a los médicos aquí, porque son fines de semana, días de fiesta, más las 24 horas de trabajo seguido. Y yo sé que usted dice que el tiempo de paciente depende al condición, pero es más común a ver pacientes para un tiempo largo o es un poco de tiempo usualmente. Vale, no, nosotros normalmente los pacientes de neurología llevan tiempo porque en neurología es muy importante, bueno, en medicina en general es muy importante, pero en neurología si cabe todavía más. Es muy importante hacer una muy buena historia clínica y una muy buena exploración también, porque eso te va a orientar mucho a qué es lo que le pasa al paciente. Y va a pedir las pruebas ya mucho más dirigidas y sabiendo lo que tiene el paciente. Entonces sí se tarda y a veces el paciente neurológico en alguna ocasión tampoco te puede comentar en lo que le pasa porque a veces tiene pues, fallos de memoria, trastornos del lenguaje. Entonces no solamente hay que valorarlo a él, sino que la historia se la tiene que hacer algún familiar o acompañante o cuidador. Entonces sí, o sea, lo que es la exploración, lo que es la historia neurológica, el acto médico neurológico lleva tiempo, porque es una buena historia clínica para entender bien lo que le pasa al paciente, porque es que si no, tú puedes tener un paciente con una enfermedad neurológica que le haga una resonancia y sea normal, y si no has hecho una buena exploración, una buena anamnesis, no vas a poder saber lo que le pasa, porque a veces las pruebas no salen. Y entonces eres tú el que tienes que orientar muy bien al paciente y según tu orientación diagnóstica, saber qué pruebas le tienes que pedir, porque es que si no pueden tener muchas pruebas normales. De hecho, yo estuve un tiempo trabajando en un hospital más pequeñito, que éramos muy pocos neurólogos, y a veces los internistas se tenían que hacer cargo de los enfermos neurológicos. Y era como que les daba mucho respeto por eso, porque no sé, en otras especialidades es más fácil, haces una prueba y si tiene algo tiene, si no, no tiene nada. Y en neurología que las pruebas sean normales no significa que el enfermo no tenga una enfermedad. Esta crea un sistema más cooperativo entre los Sí, sí, médicos. sí. Sí, 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 sí. Yo creo que eso también es muy importante en medicina, porque al final eso, el paciente no es solo un cerebro, sino que el paciente es un todo y entonces, y muchas veces se relacionan unas enfermedades con otras. Por ejemplo, en los ictus, pues está muy relacionado el cerebro con el corazón, por ejemplo. Hay muchas eh, arritmias cardíacas que pueden facilitar los ictus y entonces gran parte del estudio que hay que hacerle a los pacientes es descartar estas arritmias, descartar que tengan algún tipo de anomalía en el corazón, o son pacientes que se pueden complicar, son pacientes que con mucha frecuencia también pueden tener infartos de corazón o ya han tenido. Entonces sí, hay que hacer un... Normalmente también en general, eso ya te digo, que el trabajo es multidisciplinar o hay que tener en cuenta a todos los especialistas. O cirugía vascular, pues hay pacientes que van a precisar, por ejemplo, si ha tenido un ictus y tiene una estenosis de la carótida, pues va a precisar una intervención quirúrgica de la carótida, por ejemplo, o un tratamiento que lo realizan en algunos sitios los radiólogos intervencionistas. O sea que sí, siempre en medicina estamos o debemos de trabajar en cooperación con el resto de especialidades y además es que es lo mejor para el paciente, que los equipos médicos de diferentes especialidades pues tengan buena relación para que la atención al paciente sea la mejor posible.
Nosotros, por ejemplo, pues con los cardiólogos, es que nosotros nos mandamos por WhatsApp. Tengo un paciente que necesito que venga ya a ver. Y te llaman, dime, cuéntame, o me paso por ahí. O sea que tenemos una relación muy cercana y muy fácil. Eso, bueno, depende un poco al final de las personas, ¿no? Pero que es esencial para que el paciente tenga un buen tratamiento. ¿Y hay cosas que le gustan más sobre la neurología? Pues mira, a mí me gusta mucho el ictus, que gracias a Dios estoy trabajando en él. Me gusta mucho también neuromuscular. Neuromuscular lo que pasa que bueno, ha crecido, bueno, en ictus también, lo que pasa que al estar metida en ese tema lo tengo como más al día, pero en neuromuscular están saliendo muchísimos tratamientos para enfermedades que son más raras, enfermedades genéticas, y la verdad es que ha crecido muchísimo, además en muy pocos años. Entonces, al final eso, la neurología lo bueno también que tiene es como una especialidad más o menos joven y que están saliendo muchísimos tratamientos en los últimos años y en la mayoría de las áreas dentro de la neurología. Entonces eso hace que tengas que estar súper estudiando en el día a día. Y entonces neuromuscular, el problema es que eso, que son enfermedades muy raras, pacientes complejos, que cuesta trabajo llegar al diagnóstico, tratamientos muy caros que también están como muy de verdad cuando se necesitan, y bueno, pues que requiere eso, estar como muy al día en todo lo que va saliendo. Esos son siempre como los dos temas un poco que me han gustado más. Y luego me gusta mucho la neurología general. Me gusta la verdad es que me gusta ver pacientes un poco de todo. A mí me ha gustado siempre más la planta que las consultas. En las consultas, sobre todo lo que son consultas diarias, se ven muchos enfermos, pero muchas enfermedades que a lo mejor ni siquiera son neurológicas o muchas enfermedades muy poco serias. Mm, Se ven mucha cantidad de pacientes, pero con enfermedades a lo mejor con poca entidad. Pues muchas cefaleas tensionales, muchos mareos que no son nada neurológicos, muchos fallos de memoria que a lo mejor tampoco son nada de verdad. Entonces se ve mucho paciente para luego ver pues algunos que realmente tienen una enfermedad neurológica seria que de verdad precisen un seguimiento. Y a mí me gustan ese tipo de enfermos, los que son de verdad neurológicos. Y entonces eso se ve más en la planta o en las consultas específicas. Entonces a mí me ha gustado mucho siempre la planta general, que eso, pues que están los ictus y a la vez están pues otro tipo de pacientes que necesitan un ingreso urgente, un ingreso para hacer un estudio un poquito más completo. Hay- para la opuesta, ¿hay cosas que no le gusta sobre la neurología en comparación Eh, con carreras? Pues sí, bueno, siempre hay cosas que te gustan menos. Y yo, por ejemplo, a mí personalmente, que eso es una barbaridad. Bueno, lo que te voy a decir, a mí personalmente, por ejemplo, lo que menos me llama la atención es trastornos del movimiento. Por ejemplo, nunca me ha llamado, no lo sé por qué, porque a lo mejor nunca he estado en una consulta específica y le he pillado el gustillo. Al final ya te digo que a todo es pillarle el gustillo de... Pero bueno, en general me gusta todo. Problema que tenemos aquí en los hospitales, supongo que como en muchos sitios, es la saturación de pacientes. Siempre hay muchos pacientes que a lo mejor no les puedes dedicar todo el tiempo que requiere cada uno de los pacientes y yo creo que eso es lo peor de la neurología y de la asistencia. Eso a veces hay muchas guardias. Nosotros ahora no estamos mal, pero en alguna época que, bueno, que ha habido mucha gente haciendo guardias, por lo que sea, pues son muchas horas de trabajo y eso al final pues quema mucho. Y sobre todo eso, las listas de espera, que se ven a los pacientes cuando han pasado meses y algunos había que haberlo visto antes. Y quizá eso, la saturación hace también y las listas de espera que se estén viendo muchos pacientes en consulta y que a lo mejor no les puedas dedicar todo el tiempo que te gustaría dedicarles para hacer la cosa bien, bien hecha. Tienes que ir un poquito más rápido de lo que te gustaría. ¿Y es más difícil para ustedes a tener más pacientes? Claro, claro. Estamos, claro, en Andalucía, la ratio que hay, pues eso está como estandarizado. ¿Por qué número de población? ¿Cuántos neurólogos debe de haber? Y yo creo que en Andalucía estamos por debajo de lo que estaría aconsejado tener, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo decirte exactamente qué número es. Luego voy a ver si me entero y te mando un WhatsApp.
¿vale? Un WhatsApp, no te mando un correo y te lo digo, porque es que no me sé exactamente cuánto está aconsejado o cuánto se aconsejan, dependiendo de la población, cuántos neurólogos debería de haber. Y para los hospitales que no tienen neurólogos, ¿porque es una carrera no popular o no tienen los Pues recursos? no lo sé por qué, porque ya te digo, ese tipo de hospitales fuera de Andalucía sí tienen neurología. Pero aquí en Andalucía, tal como se organizó la asistencia sanitaria en un inicio, no se metieron los neurólogos, bueno, pues porque los responsables sanitarios consideraron que no eran necesarios los neurólogos en esos hospitales, cosa que es totalmente falsa y errónea, ¿vale? De hecho, ya te digo que fuera de Andalucía, en esos hospitales sí hay neurología, pero no sé muy bien por qué aquí en Andalucía decidieron los responsables políticos que no eran necesarios y no se crearon, salvo en algún hospital, me parece que hay en 2 hospitales de Andalucía que sí tienen. En el resto de hospitales, en los hospitales de este tipo comarcales, no hay neurología. Y claro, es un gran déficit, sobre todo porque es que la población se tiene que desplazar cuando necesita un neurólogo. Bien lo atienden médicos internistas, que son un poco más médicos generales hospitalarios, pero claro, ellos no tienen los conocimientos y muchas veces los tienen que mandar a que los veamos nosotros. Y entonces es un poco lío la asistencia de esos pacientes. Así que usted es muy popular en Granada, porque Bueno, ah, así que hay una gran diferencia en, la práctica de neurología, en hospitales privados o públicos. sí, hay mucha diferencia porque en los públicos tienen muchos más, en los públicos tenemos más medios. Ya te digo, excepto en algunos hospitales privados de ciudades grandes, ¿vale? Que no tampoco podemos generalizar. Pero aquí en Granada, por ejemplo, pues lo que es, por ejemplo, la atención al código ISTU urgente, pues solamente se puede hacer en los hospitales públicos porque es donde hay neurólogo de guardia, donde hay radiólogo que puede informar un TAC, una angioTAC, donde están los radiólogos intervencionistas, que es donde harían la trombectomía en el caso de ser necesario. O sea que para muchas cosas, sobre todo enfermedades muy graves o muy serias, la sanidad pública está como mucho más preparada. Tiene básicamente todos los medios. La privada hay muchas cosas que le faltan. En la privada a lo mejor, pues aquí en Granada, es más fácil a lo mejor conseguir una consulta con un especialista, es más cómodo si te ingresan porque tienes una habitación solo para ti, el acompañante tiene otra cama, pero lo que es la opción de tratamiento y de pruebas diagnósticas es mucho más completa en la pública. ¿Tiene consejo para personas que, están interesados a neurología? Pues yo, que cualquiera que esté interesado que lo haga, porque de verdad que es una especialidad muy bonita. Que hay que estudiar mucho, por supuesto, que cualquier especialidad médica, eh, pues eso requiere estudiar mucho, requiere mucha responsabilidad, hay que estar muy bien formado, hay que estar muy al día, o sea que el estudiar es para toda la vida, no puede, eso no se acaba en ningún momento, pero que de verdad que es una especialidad pues eso, muy bonita, que está creciendo mucho y que es un poco es como eso, tú ya te he dicho que ve al paciente, le haces la historia, lo exploras y antes de hacer las pruebas tuyas deberías de saber qué es lo que tiene el paciente, porque lo que es la historia y la exploración te dan muchísimas pistas. Y entonces un poco, pues un poco de investigación, de ver si soy capaz de saber o no qué tiene. Y eso cuando luego ves que coincide el diagnóstico con lo que tú, la sospecha que tenías, pues bueno, pues es una satisfacción. Y además, que aparte de eso es que de verdad está creciendo tanto y están saliendo tantísimos tratamientos, que antes era mucho de diagnóstico y muy poco de tratamiento, había muchos tratamientos paliativos, sintomáticos, pero pocos tratamientos curativos y cada vez hay más. Entonces, además tiene ya eso que encima puede tratar a muchos de los pacientes que estamos viendo. O sea que sí, yo creo que es una especialidad de verdad preciosa, muy bonita, con muchas subespecialidades que luego eso, cada uno puede buscar un poco la que más le gusta, pero que sí, yo creo que es muy, muy bonita, merece la pena, el que le guste merece la pena. Bueno, se ha solucionado al final. Increíble. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bien, un saludo, adiós. Adiós.